Nos gozamos y nos alegramos muchísimo de estar acá con ustedes. Esto me recuerda como a long time ago, ¿verdad? Una vigilia que habíamos, como un grupo así como este, creo que hace más de 2 años atrás. Sí, porque todavía yo no había comenzado, yo era preministerial, estaba terminando, no había recibido el hermoso, estaba en ese proceso. Y qué lindo que Dios, ¿verdad?, en esa noche trajo palabra especial para la iglesia. Palabra que se cumple, ¿ustedes lo creen? Amén. Lo que pasa es que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, y el de Dios no es el nuestro, y Él hace cosas que a veces no entendemos, pero a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, y la obediencia trae bendición. Le traemos, ¿verdad?, un saludo especial de parte de la iglesia que el Señor me ha puesto, ¿verdad?, como privilegio servir y bendecirles desde la Iglesia Bautista de Almácigo, allá en Yauco, desde el campo de Yauco. Y me acompaña la hermana Hilda Erazo. Ella asiste a la primera Iglesia Bautista de Guayanilla, pero es mi vecina en Yauco, así que yo me la traigo para donde quiera que voy. Nos gozamos muchísimo, ¿verdad?, en poder estar con ustedes. También un saludo de parte de mi esposo, ¿verdad? Él acabó de llegar ahorita de trabajar en San Juan y trabajó un turno de 12 horas y vino guiando de San Juan hasta Yauco, y pues quería, ¿verdad?, dejar todo arreglado en casa cuando él llegó. Pero nos gozamos y nos alegramos mucho de saber, ¿verdad?, que el Señor está haciendo obra aquí en la casa y que Dios tiene un propósito y siempre cumple su propósito, ¿verdad que sí? Así que me gustaría en este momento, pues, ¿me pueden mover esto? Porque mira, mi tamaño que es tan tremendo, de verdad que esto casi me tapa los ojos. Gracias. No, lo puedes poner al lado, no te preocupes que yo sostengo el micrófono. Cantábamos Cristo te entronamos, ¿verdad? Y cuando uno canta Cristo te entronamos, ¿verdad que sentimos esa presencia poderosa del Señor? Pero no basta que se pueda entronar en este lugar, es necesario que se entrone en nosotros, ¿sí? Porque si Él se entrona en nosotros, absolutamente la buena voluntad agradable y perfecta de Dios es la que se va a manifestar en nuestra vida. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Así que quiero que me acompañen a buscar Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. El que guste estar en pie, puede estar en pie. El que pueda estar sentado, no hay problema. Para leer la palabra del Señor. Y luego oramos, ¿verdad?, pidiéndole al Señor esa dirección para que nos pueda, ¿verdad?, dar discernimiento. Y porque yo vine a recibir una bendición. ¿Usted vino a algo aquí? ¿Usted vino a recibir algo? Pero vino también a dar. ¿Sí? Amén. Así que venimos a decirle al Señor, ¿verdad?, yo vine a presentarme en sacrificio vivo para que, ¿verdad?, pueda ser yo un instrumento en tus manos, pero también vine a recibir. Y yo quiero que lo que tú me vas a dar, Señor, me lo des, porque tengo el corazón abierto y las manos listas. ¿Listas? Suelten todo lo que tengan en las manos, para que esas manos estén listas para recibir lo nuevo que Dios tenga para darles. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Repetimos esto y vamos a leerlo todos juntos. Verso 12, una vez más. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Lo creemos? Gloria a Jesús. Señor, elevamos nuestras manos en esta hora delante de tu presencia, Dios, como símbolo de que estamos levantando nuestros corazones, Señor amado, como símbolo de que estamos levantando nuestro espíritu, Señor, como símbolo, mi Dios, de que nos ponemos en la brecha en esta hora y que te estamos diciendo, Señor, que te adoramos, que te amamos y que te amamos porque nos amaste primero, Señor. Gracias por amarnos, gracias por la salvación en Cristo. Gracias, mi Dios, por habernos rescatado del lodo cenagoso. Gracias por habernos sacado del pozo de la desesperación. Gracias por ponernos sobre peña y poner un cántico nuevo en nuestra boca, bendito Dios. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todos los días, dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Gracias por el Consolador y Guía, por el Espíritu Santo de Dios,
que cada día está dispuesto a mostrarnos esa senda derecha. Gracias, Padre amado, porque no estamos solos, mi Señor, y porque dice tu palabra que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo, mi Dios. Sabemos que esta encomienda de hoy, Señor, este mensaje, Padre, que ha puesto en mi corazón traer, mi Dios, ha sido parte de lo que es el propósito y el plan tuyo para esta casa. Yo te pido, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales, agudiza nuestros oídos espirituales, quita todo velo, Señor, toda escama de nuestros ojos y permítenos ver a través de los ojos del Espíritu en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ábranos hoy. Te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Un tema interesante, ¿verdad? Estos dos versículos. Un tema interesante y un tema para valientes. Y yo quiero que usted sepa una cosa. El Señor refuerza, ¿verdad?, nuestras vidas por el amor que derrama sobre nosotros y nos fortalece para seguir caminando. Pero cuando nosotros le pedimos a Él que nos hable claro, alto y claro, nos habla contundentemente, lo creemos. Esta palabra es fuerte. Esta palabra es un desafío. ¿Usted lo reconoce, iglesia? Esta palabra no es para enclenques espirituales. Así que el Señor reconoce que ustedes están en un lugar y en una frecuencia que pueden entender lo que Él va a decir. Así que agarrémonos de eso. Sí, levantando manos caídas. Mire, como nosotros, ¿verdad? Como creyentes, definitivamente nosotros tenemos que ser atrevidos. ¿Sí o no? La Biblia dice que el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, en el Señor, nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad?, hemos tenido como herencia una autoridad que Él nos delega. ¿Qué estamos haciendo con eso? Entonces tenemos que ponernos firmes en la brecha cuando hay un propósito de parte de Dios. Y yo quiero decirles esto. Una vez lo escuché del reverendo Ramón Díaz. Él nos lo regaló. A mí me impactó, yo lo recibí y como Él me dio derecho de copyright, lo sigo pasando para adelante. Recíbalo usted si le es de bendición, amén, y compártalo. En el propósito de Dios pasan tres cosas. En el propósito de Dios pasan tres cosas. Número uno, la gloria siempre va a ser para Dios. ¿Oyó? La gloria siempre va a ser para Dios. Número dos, alguien saldrá bendecido. ¿Lo crees? Alguien saldrá bendecido. Y número tres, tú te llevarás la victoria. Tú te llevarás la victoria. La gloria es de Dios. Alguien saldrá bendecido y tú te llevarás la victoria. Y proclamando esta palabra que de esta manera Dios la puso en mi corazón, iglesia, hoy Dios te está diciendo, si tú quieres caminar en mi propósito, a donde yo te quiero llevar, a las paredes que yo te quiero dar, porque Dios es así de especial, que pone paredes, nos pone paredes, pero es para que vayamos fuera. ¿Lo entendieron? Dios nos da paredes y techo cuando estamos listos y dispuestos a salir afuera, a la calle, a levantar manos caídas, a darle dirección al que está ciego, que no ve, a libertar al oprimido, a estar dispuestos a caminar sendas derechas, para que nuestro pie no tropiece y para el que nos está mirando tenga un buen diseño que seguir. Entonces, el propósito de Dios va a estar claro lo que vamos a traer. Y si la iglesia está dispuesta a caminar hacia eso, Dios está diciendo, la gloria va a ser para mí porque la gloria es mía. Y yo no comparto mi gloria con nadie. Pero alguien va a salir bendecido. Mucha gente que está esperando que esta iglesia abra su boca y muestre, verá lo que Dios ha hecho con ustedes, están listos para ser bendecidos. Y sencillamente la iglesia bautista de Mayagüez se llevará la victoria, porque Dios les dará la victoria. Pero es un desafío grande. Esto es para atrevidos. Tenemos que atrevernos a ser muy diferentes al resto del mundo. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. Y no podemos acomodarnos al mundo. ¿Verdad que a veces nos acomodamos? Y bien cómodo, ¿verdad que sí?
Y el Señor necesita hacer cosas para decirnos, hello, ven, muévete. A Elías, ¿qué le hizo a Elías? Elías estaba en la cueva. Los pajaritos iban y lo alimentaban 3 veces al día, tenía una dieta tremenda. Y tenía el río ahí, tomaba agua, se bañaba. ¿Qué hizo Dios? Le secó el arroyo. Y cuando Dios no seca el arroyo, se nos ponen las cosas difíciles, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Le secó el arroyo. Necesito que te muevas, hay otros planes contigo. Deja la comodidad. Yo empiezo a recibir palabras, yo no sé si usted. Deja la comodidad. Empieza a moverte. Te estoy secando el arroyo para que te empieces a mover. ¿Sabes qué? Tenemos que atrevernos a desafiar el conformismo tan grande que existe y pararnos firmes en los pies de nuestra fe. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Y que la única manera en que Dios puede constatar que realmente en nosotros está la fe grande de saber que Él nos sostiene, que Él nos lleva a su propósito, que Él tiene planes de bien para nosotros, que para el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Solamente Él puede verlo a través del fruto nuestro, que son nuestras obras. Entonces, cuando el pueblo de Dios atravesó el desierto con una quejabanza brutal, ¿verdad? Un camino que pudieron recorrer en menos de 3 semanas. Les tomó 40 años. La generación que entró a la tierra prometida no fue la que salió de Egipto. Sin embargo, cuando estuvieron con el faraón detrás y el mar rojo de frente, y ahora, estilo Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderme? Y miraron a Moisés. Mira, a ver, habla tú con aquel que tú tienes derecho privilegiado. Porque hay gente que piensa eso, ¿sabe? Hay gente que le llama y le pide petición, ¿verdad? De que ore por algo, porque entienden que usted tiene una conexión disque bien especial con Dios. Está chévere que ¿verdad? Uno puede orar los unos por los otros, ¿sabe? Pero mire, aprendan a coger poco las oraciones. Usted tiene el mismo derecho de llegar a la misma presencia de Dios de igual manera. Ahora, cuando unos con los otros oramos, definitivamente muchas cosas gloriosas pasan. Pero usted puede hacerlo también y es importante saberlo. ¿Qué hizo Dios cuando vio el pueblo ahí turbado? Aquí o nos ahogamos o morimos a manos de la gente de Faraón. ¿Qué hacemos? Algunos dijeron, era mejor habernos quedado en Egipto. Y uno lo lee así y lo dice, ¿sabe usted tantas cosas que Dios hizo por ellos, verdad? Y nosotros no hacemos lo mismo. Pastora, usted vino obligado para tirar pedras para acá. Yo me incluyo, yo soy la primera. Hacemos lo mismo con el Señor, ¿verdad que sí? ¿Y sabes qué le dijo Dios a Moisés? Vaya y dígale al pueblo que marche. Vaya y dígale al pueblo que marche. Cuando el pueblo empiece a marchar, entonces eleva tu vara y yo haré mi parte. Dile al pueblo que marche. Iglesia Bautista de Mayagüez. Ya le iba a decir de Almácigo. Pues no tienes que pedir vuelta. Iglesia Bautista de Mayagüez. El Señor les está diciendo que marchen. Él es la cabeza de la iglesia. Así que yo veo aquí un pueblo de Dios que tiene cabeza y que tiene guía. Yo no veo ovejas sin pastor, ¿sabes? Yo no veo ovejas dispersas. Ustedes son un redil establecido con Jesucristo como el pastor de los pastores, dispuesto a que cumplan su propósito. Y cuando la iglesia marche, las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando la iglesia esté dispuesta a marchar, se alzará la vara y entonces se abrirá el mar rojo y pasarán al otro lado y cantarán un cántico de victoria. Y no nos durmamos en la victoria tampoco, ¿sabe? Celébrala, pero preparado, ¿verdad? Para lo próximo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que de verdad la realidad de lo que nos está rodeando a nosotros. Esta mañana una joven de mi iglesia decía, mejor no veo noticias, porque eso es terrible lo que está pasando. Ciertamente muchos hemos asumido, ¿verdad? Como que esa postura, wow, es mejor no ver noticias por todas las cosas que están pasando. ¿Qué me dice a mí?
todo ese termómetro, ¿verdad?, de todas las cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor, ¿qué nos está diciendo? Mire, nos está diciendo que el maligno se está moviendo a pasos agigantados. Nos está diciendo que el plan del enemigo, ¿verdad?, de ir como león rugiente buscando a quien devorar y realmente apoderarse de los más que pueda, se está llevando a cabo. Y eso me está diciendo a mí, ¿qué hace la iglesia en medio de esta debacle terrible social que está aconteciendo? ¿Qué hace la iglesia en medio del plan de Satanás que se está moviendo de una manera vertiginosa? ¿Qué hace la iglesia para ser escudo y ser influencia positiva para la gente que está viéndoles? ¿Qué hace la iglesia? Es la pregunta que nos debemos hacer nosotros, ¿verdad? También. Mire, lamentablemente, las cosas que están pasando muchas veces deterioran la fe de muchos y deterioran aún a veces nuestra propia fe. ¿Qué podemos hacer nosotros para combatir esto? Quizá más importante aún, ¿qué tenemos que hacer como pueblo de Dios que somos? Cantamos, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, nacidos para anunciar las virtudes de aquel que me llamó a su luz. Me sacó de las tinieblas, ¿verdad?, y me puso en su luz. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer como pueblo de Dios? Estos versículos que hemos leído definitivamente nos dan una dirección específica de lo que Dios quiere para nosotros individualmente y como pueblo de Dios. Sencillamente, cuando Él nos dice, ¿verdad?, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y termina el versículo 14 diciendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De manera, hermanos, que definitivamente el Señor está permitiendo entonces que nosotros podamos mirar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y Dios habla bastante claro. A veces nosotros somos los que, ¿verdad?, hacemos que las cosas sean un poquito difíciles de ver. La escritura, ¿verdad?, que nosotros estamos leyendo hoy, que estamos estudiando, nos presenta los dos primeros pasos que debemos tomar, que sirven para combatir entonces los poderes de las tinieblas. En esos versículos que acabamos de leer, definitivamente el Señor allí, ¿verdad?, establece, hermano, que si verdaderamente nosotros deseamos hacer la diferencia ante el mundo, si verdaderamente nos proponemos en nuestro corazón atrevernos a desafiar a las cosas del mundo y a confiar en el poder de Dios, entonces y solo entonces podremos hacer que se levanten las manos del que está caído. El Señor ha puesto en mi corazón con la iglesia de Almácigo, ¿verdad?, este mensaje también. Es importante que la iglesia deje de hablar. Y usted dirá, ¿y cómo vamos a llevar la palabra? ¿Qué es eso? Es importante que las iglesias dejen de hablar y comiencen a hacer. Dios no quiere, ya la palabra es suficiente con la que decimos mucho con nuestra boca, pero realmente el que nos mira puede ver a Cristo a través de nosotros. Realmente el que tiene la necesidad, el que está caído, el que está sin esperanza, ese realmente que ve que no hay salida para su vida, a través de tu vida, de mirar tu vida, no por leer ni siquiera la palabra, solo de mirar tu vida, podrá ver en ti a Dios. Podrá ver en tus manos, las manos extendidas de Dios, abrazándole y diciéndole, tú eres mío, tú eres especial y yo no hago porquerías. Podrá Dios tener, ¿verdad?, nuestras manos como extensiones de Él. Es fácil decir, yo quiero levantar las manos del que está caído. Para eso tenemos que creerle a Dios. En primer lugar, saber que Dios levanta las nuestras. Que Dios no nos deja en vergüenza, que cuando nosotros queremos realmente ser instrumentos en las manos del Señor, el Señor utiliza nuestra propia vida, utiliza nuestras debilidades, utiliza nuestras imperfecciones, porque lo débil escogió Dios para avergonzar a los más fuertes. Lo más sencillo y humilde de este mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Y la palabra dice que el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será
humillado. Entonces, que seamos un instrumento nosotros en las manos de Dios para levantar las manos del que está caído. Porque a lo mejor usted dirá, pero es que mis manos están caídas. Te aseguro una cosa: si tú estás dispuesto a levantar las manos del que está caído alrededor tuyo, Dios se va a encargar de levantar las tuyas. Tú quieres que Dios levante las tuyas. Tú quieres que Dios sea propicio, ¿verdad? Tu necesidad. Dios está dispuesto a hacerlo, siempre y cuando tu corazón esté dispuesto también a ser de bendición a otros. Eso es un compromiso importante. No es lo que recibimos del mundo. El mundo es egoísta. El mundo quiere resolver su situación. Cuando mi situación esté resuelta, entonces yo estoy listo, estoy lista para ayudar a los otros. Así es. Así es, hermano. Cuando lo mío esté ready, entonces yo puedo ayudar a los demás. ¿Y cómo es que es? ¿Cómo es? En medio de la dificultad, en medio de mi problema, yo voy a ver a Dios, que es mayor que mi problema. En medio de mi escasez, yo voy a mirar a Dios, que es el dueño del oro y la plata, y a quien le place se la da. En medio de mi enfermedad, yo voy a mirar a Jesús, que sobre el madero llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como yo lo voy a ver a Él, y yo me voy a ver en su espejo, yo voy a ser capaz de mirar al que está a mi lado con el mismo amor y la misma compasión que Él me miró. Entonces, no importa que ya yo tenga o no resuelto lo que Él me va a dar, yo me voy a convertir en bendición del que está a mi lado. Y voy a poder levantar las manos al caído. Esto lo experimentamos todos los días. Los que aceptamos el desafío lo experimentamos todos los días, hermano. A nivel pastoral, ¿usted cree que todos los días uno está en disposición, humanamente, de ir a una oficina pastoral a escuchar tantas situaciones difíciles del mundo y titirimundi, de la iglesia y la comunidad, de todo el que se pega por el lado y las caras sueltas? Ciertamente no, en la humanidad no. Pero no es en la humanidad, no es en nuestra fuerza, no es gloria nuestra. Es Él el que nos da el poder y la fuerza. Es Él, a través de su Espíritu Santo, el que nos capacita. Es Él el que nos utiliza como instrumentos de bendición si nosotros estamos dispuestos a caminar en obediencia hacia Él. Entonces, ¿sabe qué? Yo puedo tener los miles de problemas, las miles de situaciones, y puede llegar alguien a esa oficina y de momento yo decir: Señor, sé tú y no yo, que yo mengüe y tú crezcas. Permíteme ser de bendición a esta vida. Y Dios lo hace para la gloria y la honra de Él. Y sabe una cosa: a veces uno apoya a alguien que está viviendo escasez, y tú tienes problemas de escasez. Entonces, ¿y cómo lo hago? Señor, yo estoy orando por él, y yo. Pero como Dios es tan especial, Él te dice: ocúpate de mis negocios, que yo me ocupo de los tuyos. Tranquila. Y cuando llegas, todo el que te problema, si todo está resuelto. Todo está resuelto. Cuando estamos dispuestos, ¿verdad?, a estar en las manos del Señor, Él lo hace. Significa entonces que como pueblo de Dios que somos, tenemos que asumir la responsabilidad que se nos ha encomendado. Tenemos que tomar en serio el llamado que Dios hace a todo creyente fiel. Hermano, esto no es un llamado simplemente para líderes. Esto no es un llamado pastoral. Esto no es un llamado para preministeriales. Esto es un llamado para el todo pueblo de Dios. Porque todos nosotros, dice la palabra, que somos ovejas de su prado. Todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hechura suya para buenas obras. Entonces el real sacerdocio es de todos y cada uno de nosotros. Movernos, caminar, mover el esqueleto y sacudir para que podamos ser de bendición a otros es responsabilidad de todos los creyentes. De todos los creyentes. Tenemos que tomar en serio este llamado, tenemos que obrar para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos, esa es la gran comisión de la iglesia: ensanchar el reino de los cielos, proclamar las buenas nuevas para que se puedan arrepentir y convertirse, bautícense y háganse discípulos, dice el Señor. Entonces esa es la gran comisión de la iglesia. A veces nos concentramos mucho adentro. Los ministerios de la iglesia son gloriosos, pero siempre y cuando
a través de esos ministerios se siga ensanchando el reino de los cielos. Porque los ministerios no son gloriosos cuando son para vanagloria del grupo. Y así mismo lo digo en mi iglesia. Si hay un ministerio que se levanta simplemente porque ellos son los mejores, o porque van a competir con el ministerio de la otra iglesia, para eso Dios nos llamó. Pues yo cojo la cartera y me voy, porque no me llamó a mí para eso. Usted va a adorar, usted va a cantar, usted alabe a Dios. Adore a Dios con su vida. Entregue su vida al Señor. Y lo que haga, hágalo como para el Señor. Como para el Señor, no para ningún hermano, hermana. ¿Te diste cuenta? Cuidado. Hay que querer estar firme. Mire que no se escocote. Mire que no se escocote. Tenemos que dejar de hacer excusas, de dar excusas, hermano. ¿Para quién son las excusas? Díganmelo. Para el que las da, eso lo sabemos, ¿verdad? Eso es un deducible de conciencia para quedarme tranquilo, ¿verdad? Ya me excusé, ya estoy justificado. Eso es para nosotros, para calmar la conciencia. Pero a Dios no le demos excusas porque Él nos conoce. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, dejemos las excusas. Le dije que esto es un desafío, no para inglés, que esto es para gente que se ponga las pilas, se ponga de pie y diga: Señor, tú eres primero. Señor, tú eres primero. Primero que mi vida, primero que mi casa, primero que mi familia, primero que mi iglesia, primero que yo mismo. Crucifícame a mí. Crucifica mis deseos. Crucifica mis propósitos. Y resucítame a un nuevo propósito contigo. Eso es de valiente. Eso es de valiente. Eso es lo que Dios espera, ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, adiós a las excusas. Que te duele aquí, te duele allá. Bueno, si competimos de dolores, yo creo que nos podemos ir ahí, mira. Pero ¿sabes qué? Yo tengo al médico por excelencia. Y cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor, el Señor te da salud y te da vida. Él restaura los huesos. Adiós, pero ese no fue el que fue allí y le dijo al profeta Jeremías, lo presentó ante un valle de huesos secos y le dijo: hombre de Dios, ¿tú crees que esos huesos tendrán vida? Y se lo preguntó 3 veces. Pues si tú lo crees, pues entonces dile a esos huesos que yo, en mi nombre, les voy a dar vida. Huesos, dice Dios, dice el gran yo soy, dice Jehová, que Él les dará vida. Y no pasa nada. Y el Señor seguía diciéndole: profeta, sigue hablando, síguele diciendo que yo le voy a dar vida a ese valle de huesos secos. Huesos secos, escuchen lo que tengo que decir. Dice Jehová Dios, que Él les dará vida. Y no pasa nada. Han pasado 2 años desde que ustedes comenzaron un countdown con MS y MS y todo, ¿verdad? Y el Señor le sigue diciendo: Iglesia Bautista de Almacén, te dije que si crees en tu corazón que soy capaz de darle vida a ese valle de huesos secos, le digas con tu boca, le confieses que yo, Jehová Dios, el gran yo soy, digo que recibirán vida. Y cuando la tercera vez el profeta le dijo: huesos secos, dice Jehová Dios, que ustedes se levantarán y tendrán vida. Empezó un estruendo terrible sonando alrededor y el profeta asustado no sabía qué iba a pasar. Y de pronto se empezaron a juntar todos aquellos huesos. Aquello no era un valle de cadáveres, ¿sabe? Era un valle de huesos esparcidos. Y de pronto se empezaron a juntar como fichas de rompecabezas. Y empezaron esos huesos a ir a su cuerpo. Y luego se convirtió en un valle de cadáveres. Y ahora, también tiene vida. Profeta, dile a ese valle de cadáveres que yo, Jehová Dios, estoy dispuesto a levantarlos y darles vida. Cadáveres, dice Jehová Dios, que si ustedes lo creen,
Dios está dispuesto a levantar de ustedes un ejército y darle vida. ¿Y sabes qué? De pronto empezó otro ruido. Y cada uno de esos huesos, de esos cuerpos que estaban allí, comenzaron a ser cubiertos por piel, por tendones, por tendones, por tendones, por vasos sanguíneos, cubiertos, cubiertos, cubiertos. Salió piel, cubiertos, cubiertos. Y ahora era un valle de cuerpos que todavía no tenían vida. Y el profeta, si tú de verdad lo crees, dile a ese valle de cuerpos que yo lo convertiré en un gran ejército. Dice Jehová Dios que si ustedes lo creen, hará de ustedes un ejército de victoria, de guerreros, de valientes, de soldados, de campeones, de representantes del reino de los cielos. Y él le dijo: valle de cuerpos, dice Jehová Dios, que si ustedes lo creen, el Señor sobrará aliento de vida. El Señor sobrará de los cuatro vientos aliento de vida para que puedan convertirse en un gran ejército. Y podrán ser grandes guerreros para Dios. Y tan pronto fue pronunciada la palabra, Jehová Dios sopló de su espíritu de los cuatro vientos y se levantaron esos hombres con vida, convirtiéndose en un gran y poderoso ejército que Dios levantó de simplemente cenizas. Entonces me puedes decir tú hoy a mí que es imposible para Dios. ¿Cómo se llama tu imposibilidad? Dile hoy a Dios cuál es tu valle de huesos secos. ¿Cuál fue la clave, hermanos? La clave fue creerle a Dios. La clave es la fe. La clave es saber que Dios obra con propósito para que tú y yo podamos levantar manos caídas y realmente podamos hacer la obra que el Señor espera que nosotros hagamos. El cristiano obra para engrandecer y edificar lo eterno, el plan de Dios, no su vida, no su ministerio, sino el plan de Dios. El problema que existe es que existe una gran escasez de obreros cristianos que estén dispuestos a ir y trabajar en la mies. Ahí, incluso la palabra del Señor dice en Mateo 9, 37 y 38 lo siguiente: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor necesita que clamemos por obreros, pero el Señor necesita que usted y yo levantemos las manos y le digamos: Señor, aquí estoy yo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Úsame como un instrumento de bendición. Hermanos, estamos muy dispuestos a pararnos al frente siempre, a decirle a Dios: Señor, mira mi situación, mira mi problema, mira mi escasez, mira mi dolor. Y esa es una parte de la vida cristiana. Pero no nos quedemos ahí, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos siendo egoístas, egocéntricos y solo mirando para nosotros mismos. El Señor nos pide que el que quiere ser su discípulo debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz. Y síganlo. Y síganlo. Ese puede ser mi discípulo. Ese es el criterio. Estar dispuesto a negarte a ti mismo. Estar dispuesto a olvidar las situaciones que te están pasando ahora mismo y decir: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero ser tu discípulo. Yo creo que el mundo me vea. Cuando me vea a mí, puedan ver a Jesucristo a través de mí. Eso lo hace el Señor. Dice el versículo también que tenemos que doblar rodillas. Hay que orar los unos por los otros, hermanos. Qué lindo que ustedes sacaron este espacio de tiempo hoy para hacerlo, para fortalecernos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por los líderes, por los futuros líderes, ¿verdad? En el momento que llegué, que bueno, felicito, ¿verdad? A estos dos valientes que van a comenzar, ¿verdad?, esta labor preministerial.
Tenemos que orar los unos por los otros pidiéndole al Padre que nos fortalezca para que podamos llevar su palabra, para que la palabra sea esparcida, hermano. Nunca perdamos el foco, el propósito de Dios. Si nos preparamos, sí, ¿para qué? Pues para que podamos esparcir esa buena semilla. Mire, fíjese bien cómo lo ilustra 2 de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así que dígale allí a quien usted tiene al lado en este momento, que sencillamente el Señor comienza a obrar cuando empezamos a doblar rodillas. Díselo, el Señor empieza a obrar cuando empezamos a doblar rodillas. El Señor empieza a obrar cuando empezamos a doblar rodillas, porque le estamos diciendo, ya no me voy a estar mirando solamente a mí, ya no voy a estar mirando simplemente mi carencia o mi situación. Señor, estoy dispuesta a doblar rodillas, no solo por mí, sino por aquel que está a mi lado, sino por aquel que tú pongas de frente a mí, aunque no lo conozca. Tenemos que esforzarnos en todo momento para cumplir lo que vemos en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto nos conduce definitivamente también al tercer punto, que dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que como cristianos, hermanos, tenemos que escoger cuidadosamente los caminos que hemos de tomar. Como cristianos, tenemos que escoger cuidadosamente los caminos que hemos de tomar. Tenemos que usar la sabiduría al escoger el camino por el que vamos a andar. ¿Quién es el que nos dirige a nosotros aquí en la tierra? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor Jesús dijo cuando iba a ser ascendido a los cielos: no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, porque les enviaré un consolador, porque les enviaré un guía para cada día, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe qué? Pero yo me iré, no a estar de vacaciones, me iré a los cielos, a la diestra del Padre, a prepararles lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entre tanto les preparo el lugar, y soy albañil y carpintero y arquitecto, también seré mediador y abogado para con el Padre, para interceder entre Él y ustedes. Y estaré allí defendiéndoles, el abogado de defensa. Y el Espíritu Santo estará encargado de hacer el resto. No estamos solos, no es en tu fuerza. Pide al Espíritu Santo que te muestre el camino. Muéstrame la senda derecha, que te dé discernimiento, que te dé sabiduría de lo alto para poder identificarlo. Mire, allí en 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra nos dice entonces: haced sendas derechas para vuestros pies. En otras palabras, tenemos que permitir que nuestros pasos, iglesia, sean dirigidos por el Espíritu Santo en todo momento. A veces, en algunas cosas, en algunas decisiones. No, porque en esto yo tengo expertise. ¿Quién es el que tiene la expertise? ¿Quién es el que tiene la expertise? Jesucristo. ¿Y quién es el que está aquí para darnos esa dirección? El Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué? Ese es el GPS espiritual nuestro. Agárrelo, márquelo. Cuando usted va para un sitio y no sabe cómo llegar, ve, yo me comuniqué con Yajaira, ya fue mi GPS, porque no me acordaba mucho. ¿Qué usted hace? El GPS espiritual es el Espíritu Santo y le va a llevar exactamente a donde tiene que ir. La iglesia primitiva, de lo único que se dejaban llevar para esparcir el Evangelio era de donde el Espíritu le mandaba ir. Y el Espíritu le daba instrucciones específicas. Y se le presentaban cosas en visión también, ¿verdad? Y le decía: ve a tal lugar. En tal calle dobla a la izquierda. La segunda puerta toca. Te va a abrir fulano de tal. Le vas a decir que yo te envié.
y vas a hacer tal cosa, ¿verdad? Que eran cosas específicas. Y miren, la palabra dice que la iglesia primitiva se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron y crecía y crecía y crecía y seguían siendo añadidos los que habían de ser salvos. ¿Y qué está pasando con la de nosotros? ¿Qué está pasando? Tenemos que volvernos a conectar, ¿verdad?, con el GPS, que es el Espíritu Santo de Dios. Y definitivamente el Señor nos confirma aquí que Él va a estar dispuesto a hacer que nuestras sendas sean derechas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Andar por sendas derechas no es fácil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una lucha diaria contra la carne nuestra. Y el apóstol Pablo decía que el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Por lo tanto, esa lucha es diaria. Yo quiero hacer lo que el Espíritu quiere que yo haga y mi Espíritu está presto, pero hay unos deseos en mí, hay unas cosas mías que están peleando todo el tiempo. Entonces yo tengo que empezar a alimentar el Espíritu para que el Espíritu sea el que se acreciente en mi vida y no alimentar los deseos de mi carne. Yo voy a empezar a trabajar lo que el Espíritu quiere que yo haga para que entonces de esa manera, ¿verdad?, Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Así que nosotros no somos perfectos, pero vamos hacia un camino de perfección, dice la palabra. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios. Prosigo a la meta. Y sencillamente la meta es ese momento de podernos juntar con Jesucristo para ser transformados totalmente a lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. ¿Sabe una cosa? Cuando hablamos de hacer sendas derechas, mire, Dios no es solo un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada de parte nuestra. Aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes como para alcanzar la victoria, sentiremos la capacidad de continuar a medida que seguimos a Cristo, a medida que dependemos de su fortaleza. Seguiremos hacia adelante viendo que únicamente la expresión, por lo cual es un indicio de que lo que sigue a hacer sendas derechas es importante. ¿Por qué? Porque no debemos vivir solo en nuestra propia supervivencia, sino que definitivamente recordemos que otros nos están mirando y van a seguir nuestro ejemplo. Y tenemos la responsabilidad de que, ¿verdad?, con ellos, de que si afirmamos que vivimos por Cristo, con nuestra boca, tenemos que afirmar que vivimos por Cristo con nuestros hechos. Entonces la gran pregunta es, ¿mis hechos hablan más alto que mis palabras? Hay gente que uno va por la comunidad y va a preguntar por ellos. No es fácil lo que uno le dice, ¿verdad? Mi caminar refleja realmente lo que Dios quiere hacer en mí. Y concluimos con esto. La pregunta de inicio: ¿qué podemos hacer nosotros para combatir los poderes de las tinieblas que buscan cegarnos para conducirnos hacia el camino de la perdición? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Tenemos que poner nuestras manos a la obra. ¿Lo creemos? Tenemos que poner las manos en el arado. Tenemos que hablarle a este mundo del Dios Todopoderoso. Tenemos que conducir una vida de rectitud, nunca olvidándonos de lo que encontramos en 1 de Juan 3:6, que dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Solamente agarrados del Señor podemos caminar en santidad, iglesia. ¿Qué más tenemos que hacer a través de lo que Él nos ha traído en este momento? Tenemos que escoger cuidadosamente por los caminos que hemos de andar. Tenemos que concentrarnos en el sacrificio perfecto que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que conducir una vida de santidad, porque a eso fuimos llamados. Escucha bien lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Escúchalo ahora mismo. Levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una agenda sumamente desafiante, pero como iglesia lo podemos hacer. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y dice que en Él somos más que vencedores. Agarremos esa herencia perfecta que Él nos ha dejado y entendamos que si nosotros lo proponemos en nuestro corazón,
podremos ser realmente instrumentos de Dios para transformar a este mundo y a esta sociedad tan difícil. La gran pregunta es, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesta? Ya no más estar sentado. No es tiempo de descanso. Es tiempo de caminar. Es tiempo de marchar. Y es tiempo de decirle, Señor, yo no sé ni para dónde voy, pero lo importante no es que yo sepa. Lo importante es que el Espíritu me guíe y me dirija y definitivamente me va a llevar a la victoria. Porque hoy el Señor en su propósito hará que de Él sea la gloria, que alguien salga bendecido y que la Iglesia Bautista de Mayagüez reciba la victoria. Puestos de pie, vamos a orar.